Vamos, vamos a nuevamente a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo número 3, a partir del versículo 13 hasta el 17. Y recuerden que no existe mejor ejemplo dentro del cristianismo que Cristo mismo, ¿verdad? Si aún hablamos del bautismo, no existiría para nosotros mejor ejemplo que eh, el Señor Jesús bautizándose. Y cuando me refiero a mejor ejemplo, me refiero no solo a la actitud, sino también al proceso de el bautismo. Y muchas veces, casualmente, nos llamamos ser cristianos, pero a quien menos decía muchas veces vemos como ejemplo del cristianismo es a Jesús, ¿no? Cuando Jesús es todo lo que el cristianismo puede y debe en representar. Es más, nuestras vidas deberían ser más y más también como las de Jesús. Así que tengamos nosotros todo ello o a bien el contemplar también lo que se refiere al bautismo escritural a través de la experiencia del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, ¿no? En el versículo 13, entonces Jesús, estoy en el capítulo 3 de Mateo, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Entonces, esta primera parte es la que nosotros hemos llegado a estudiar a la semana pasada y aquí está más o menos lo que nosotros llegamos a considerar. Esto es que en cuanto a la relación, ¿no? del candidato al bautismo, ¿no? Con Dios, uno tiene que ser hijo de Dios sí o sí antes de ser bautizado. Una vez que uno es hijo de Dios, es cuando entonces uno como hijo de Dios puede ya obedecer al Señor en el bautismo. Rápidamente quisiera llevarlos a ustedes al libro de Romanos. Vamos a regresar a Mateo 3, pero en el libro de Romanos, capítulo número 8, sí, Romanos capítulo número 8. Si por favor nosotros prestamos atención a ello. Romanos capítulo 8 y básicamente el capítulo 8 es un paralelo entre la carne y el espíritu, ¿sí? Y una de las cosas que dice en el versículo, a partir del versículo 5, Romanos capítulo 8 versículo 5 dice, porque son los que son de la carne, o sea, aquellos que no son hijos de Dios, ¿no? Piensan en las cosas de la carne. Estoy en Romanos capítulo 8 versículo 5 y nuevamente, sí, los que son de la carne, menciona allí pues versículo 5, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu, ¿sí? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Sí? Nuevamente aquí, aquel que no es hijo de Dios, que está representado por la carne, está condenado. ¿Sí? Y todo lo que hace no le va a ayudar. ¿Sí? Pero el ocuparse del espíritu debe ser en base a algo que nos conduzca más y más a una vida en paz a través de la vida que ha puesto en nosotros Cristo Jesús. Luego dice, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aquí, rapidito, ¿sí? En base a lo que hemos visto.
¿qué ocurriría si es que alguien, una persona, sin necesariamente ser hijo de Dios, quizás sea una persona con religión, sí, pero sin necesariamente ser hijo de Dios? ¿Qué significa ser hijo de Dios? Reconocer que uno, primero, no es hijo de Dios, sí. Y en razón a sus pecados, pedir perdón a Dios de sus pecados, aceptando a Jesús como su Señor y Salvador. Muy bien. Vamos a suponer que una persona se bautiza antes de llegar a ser un hijo de Dios. ¿Podría esto agradar a Dios? Y vamos a pensar que esa persona fue honesta, esa persona pensó y que estuvo haciendo lo correcto y lo hizo quizás hasta con una iglesia bautista, hasta también fue sumergido con una iglesia bautista. Entonces la pregunta es, y es más, hasta el pastor Percy lo metió al agua, ¿sí? La pregunta es, ¿eso agradaría a Dios? Y por favor no va a decir, no, no agradaría a Dios porque fue el pastor Percy el que lo metió al agua. No, 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 ojalá que no, ojalá que esa no sea su respuesta, ¿sí? Pero, ¿qué piensa usted? Y no solo levante la mano o qué sé yo, sino dígame cuál sería su respuesta. Honestamente, sí, la respuesta está en los versículos que hemos leído en Romanos. No sé si usted se da cuenta. ¿Alguno de ustedes? Con Pastor, sí, hermana. disculpe, hermano, no lo entendí bien. Ok. La pregunta es, si uno se bautiza a la forma como nosotros lo hacemos, pero se bautiza sin ser hijo de Dios, o sea, sin haberse arrepentido de sus pecados, tampoco haber aceptado a Jesús como su Salvador. Ese bautismo agradaría a Dios. No, pastor, porque Ok, primeramente tenemos que aceptar a nuestro Señor, ok. el Muy- Hijo de Dios, para para poder recibir bautizo. obedecer al bautismo. Muy bien. Ujú. ¿Alguien más? Hermano Percy, Tampoco Adelante. tendría valor. Uy, A ver, el hermano Eduardo te ganó por una milésima de segundo, hermana Giovanna, así que vamos a permitirle, gracias. y también es mayor, hay que también, ¿no?, respetar a los mayores que nos enseñan. Adelante, hermano Eduardo. el- la clase pues, antigua. Sí, así Eh, adelante. hermano Percy, pero ¿cómo una iglesia va a bautizar a una persona que no se ha arrepentido de sus pecados? Que no ha hecho paz con Dios, porque ese es el requisito, ¿no? Para poder bautizarse, ser hijo de Dios, pero ¿Por la qué? iglesia, el Pero pastor, vamos a responder esa pregunta primero respondiendo a la pregunta que yo he hecho, ¿ok? Y después respondemos a esa pregunta, hermano. ¿Te parece bien? Para no confundir. Entonces, la pregunta es, ¿ese bautismo agradaría a Dios de alguien que no ha hecho las paces con Dios? O sea, no es hijo de Dios. que sigue la hermana Giovanna. Adelante, hermana Giovanna, ya te Ya, tiramos la pelota. no, no le agradaría y ante los ojos de Dios tampoco tendría valor. ¿Ok? ¿Ok? Pero ¿cuál es la razón? ¿Por qué es que no le agradaría? No tendría valor, ¿ok? ¿Se entiende? Repito, la respuesta está en los versículos que hemos leído, ¿no? Sí, alguien que quiera decir cuál es esa respuesta. Pastor, buenas noches. Muy El bueno. bautismo es una ordenanza para los hijos de Dios y es un acto de obediencia de los hijos de Dios en Correcto, uno de sus mandamientos. correcto. Amén. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Pastor, ah, Adelante. porque es enemistad contra Dios todo lo que no salga del Espíritu y luego, o sea, y abajo dice no pueden agradar a Dios. Correcto. O sea, cuando uno no es hijo de Dios, está enemistado contra Dios. Y todo lo que uno haga, ¿sí?, sin ser hijo de Dios, no puede agradar a Dios. ¿Sí? Aún el, por ejemplo, ponerse a regalar, ¿no?, juguetes en Navidad, ¿no? Porque algunos dicen, ah, no, pero pobres los niños, pobrecitos.
Bueno, si uno no es hijo de Dios, entiéndase, eso no agrada. Tampoco estoy diciendo que si es hijo de Dios le va a agradar a Dios. Usted tiene que considerar eso. Pero definitivamente entiéndase, o sea, nada de lo que uno que no es hijo de Dios hace agrada a Dios. Nuevamente, Romanos capítulo 8, versículo 7. Dice, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Y luego dice, versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, alguien que no conoció al Señor o no conoce a Dios como su Padre, su Salvador y todo aquello que nosotros hablamos, o sea, no puede agradar a Dios, y no solo en el bautismo, sino en cualquier otra cosa. Si me estoy dejando entender. Levantaste la mano, hermana Camila. Pero si yo te he visto levantar la mano. Había un mosquito, pastor. Ah, pero no me digas que no has levantado la mano, pues. Ok, entonces sí nos estamos entendiendo ello. Y las razones que ustedes han dado son correctas, ¿no? Que es una ordenanza para la iglesia, para los hijos de Dios, ¿no? Y ciertamente, pero aquí está enfático, o sea, lo que se hace sin ser hijo de Dios nunca agrada a Dios. ¿Por qué razón? Porque esa persona está en enemistad contra Dios. ¿Sí? ¿Alguna pregunta en cuanto a esto? ¿Alguna pregunta? Y aquí incluye, ¿no? Porque a veces quizás usted ha conversado con alguna persona que es católica, ¿no? Y le dice, no, pero ¿cómo que pero si yo ya soy bautizado, ¿no? De chiquito me han bautizado. Sí. Ahora, la pregunta es, ¿sirve ese bautismo? No, no sirve, porque mientras una persona conscientemente no reconoce si el ser hijo de Dios o llega a ser un hijo de Dios, o sea, no puede agradar a Dios en algo, ¿sí? En absoluto, no puede agradar. A alguien más o algo más. Y además los niños no necesitan ser bautizados para, en este sentido, estar en armonía con Dios, porque ellos lo están, ¿no? Ellos son inocentes. ¿Alguien más o algo más? ¿Usted ha escuchado a alguna persona, en este caso estamos hablando de la Iglesia Católica, decir, no, pero yo he sido bautizado desde pequeñito y ya no necesito ser bautizado nuevamente? ¿Ha escuchado a alguien usted, o quizás usted mismo ha sido quien ha dicho eso? A mí me parece que quizás yo en algún momento lo dije, ¿no? Sí, así que eso no sirve. Ahora, respecto a la pregunta del hermano Eduardo, vamos a ver si se acuerda de su pregunta. ¿Cuál fue su pregunta, hermano Eduardo? Hermano, le pregunté que viendo los requisitos que se tiene para ser hijo de Dios, ¿cómo es que una iglesia cristiana, ¿no? No católica, puede hacer eso, bautizar? Ya, ya, ¿por qué se bautizaría? ¿No? ¿Por qué una iglesia bautizaría? Porque nosotros, o sea, nosotros no conocemos los corazones. Nosotros, iglesias, trabajamos en base a testimonios. Si alguien dice, yo soy hijo de Dios sin serlo, entonces mm, se está o bien siendo engañado él, primero, y también la iglesia estaría siendo engañada. ¿Sí? Eso es por un lado. Por otro lado, hay iglesias, ¿sí?, que creen que el bautismo es la salvación. Entonces, no importa que el creyente no sea salvo antes del bautismo. Ellos creen que una vez que lo meten al agua, son salvos. ¿Sí? Yo no las llamaría iglesias del Señor. Sí, simplemente son congregaciones, religiones, ¿verdad? Que hacen ello. Y también a veces iglesias verdaderas, también hemos llegado a confundirnos
apurándonos, sobre todo, yo trato de tener cuidado con los niños, ¿sí? No me refiero a infantes, sino hay algunos que ya a partir de los 8, 9 años ya comienzan, ¿no?, a bautizar. No se puede decir que está necesariamente mal, pero sí pienso que hay que tener cuidado. O sea, ¿cuánto entienden ellos? ¿En verdad entienden ellos con claridad? Sí, entonces hay que tener simplemente cuidado y ser en este aspecto cautos, ¿no? Con ello. Entonces, esas diría yo, hermano, son las razones por las cuales algunas congregaciones bautizan, ¿no? Sin necesariamente Hermano, seguir el ejemplo de Cristo. Sí, hermano, puede sí. darse el caso que algunos individuos que vengan de otro sitio digan yo me bautizaron en otro sitio y quiero pedir Cambio de membresía. claro, y de repente no lo han hecho, no son bautizados ni son hijos de Dios y con qué fin Correcto, será, ¿no? Pero puede correcto, haber casos. correcto. Claro, por eso es que por lo general es el pastor quien conversa con esa persona y una de las cosas que preguntamos es, cuéntame acerca de tu testimonio de salvación, ¿no? Y antes de que me hables de tu bautismo. ¿No? Y eso es algo que deberíamos nosotros hacer y practicar. Y no solo ellos, sino otras cositas también, pero básicamente ellos. Se debería preguntar. Ahora, hay personas que en realidad eh, repiten las palabras, pero que no necesariamente están creciendo en el todo de lo que se debería creer, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que están pasando por momentos difíciles y les hablas de la palabra y dicen, no, sí, Diosito, 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 sí, yo sé que yo necesito, lo necesito, ¿no? Pero esa persona está pensando en qué cosa muchas veces, o podría estar pensando solo en su problema, cuando su problema obviamente es importante, pero hay un problema mayor a cualquier problema que nosotros pudiésemos tener y es el que no somos hijos de Dios. Entonces, ellos simplemente están pensando en su problema y están dispuestos a decir lo que se tenga que decir con el propósito de que pensar que Dios se va a contentar conmigo y me va a sacar de este problema. ¿Sí? Entonces, ¿sería salvo esa persona? Bueno, posiblemente no, ¿cierto? No conocemos corazones, pero posiblemente no. Así que hay que tener cuidado también con ello. Es más, yo me acuerdo, hermano Eduardo, no sé si usted se acuerda que cuando ustedes vinieron, casualmente ustedes estaban atravesando un problema difícil, ¿no? Un problema fuerte. Sí, Y hermano, yo les hablé de un problema mayor, si se acuerda de eso, hermano. sí, hermano. Y es que sí, o sea, tenemos nosotros que apartar, bueno, o sea, cuando digo tenemos, no que tenemos que forzarlo, sino a través de la enseñanza de la palabra, de que se tiene un problema mayor, ¿sí? Y ese es que no tenemos una relación con Dios. Entonces, hay personas que quizás simplemente no, el problema están dispuestos a repetir lo que quieran y lo hacen. eh, y hay que tener también cuidado con ello, ¿no? Porque si es que no son hijos de Dios, así hayan hecho la oración que hayan hecho, el bautismo no sirve, ¿no? Sí, sí me estoy dejando entender. Ok. Entonces, sí, hermana Camila. Pastor, escuché el testimonio de una señora que Ajá. en una como campaña de evangelización, ¿Ya? pero para adolescentes, niños, algo así, Ujú. habían presentado el evangelio, pero de forma muy sencilla, o sea, con palabras bastante simples y todo así bien claro, ¿no? Ah, Y dice que a la parte final que dijo, claro, no sé si, bueno, la cuestión es que habían adultos también. Entonces dijo, quienes estén interesados en escuchar más, levanten la mano y les dijo ahí mismo como que no son salvos, simplemente vamos a llevarlos a un cuarto a explicarles más. Entonces levantaron la mano y empezó a darse cuenta que allá entra al salón esa señora, algo así, y entran
hermanos que ya tenían un cargo en la iglesia y señores ya, o sea, ancianos algunos, y se acerca a decirles como que, ¿qué hacen acá? Y le dicen, ha sido tan claro el mensaje que me he dado cuenta que yo no me había arrepentido. Entonces se salió del cargo y todo, pero es como que sí, sí, pues no, puede pasar. Pues puede pasar, claro que sí. Por eso necesitamos nosotros ser muy cuidadosos y claros en ello. Y no solo por una ocasión, sino seguir enseñando eso también, ¿no? Y si uno se da cuenta, oye, no lo hice bien, entonces que lo pueda hacer. Y ojalá que se haga eso antes del bautismo, obviamente. Y si se hace después, entonces ese bautismo no sirvió, ¿sí? El bautismo anterior no sirvió. Se tendría que bautizar por una vez más. Mientras uno no es hijo de Dios, no puede agradar a Dios. ¿Sí? No puede, por más que sea miembro, qué sé yo, ¿no? Por más que tenga una buena reputación, no sirve. Si uno no es hijo de Dios. Por otro lado, también hay situaciones en las cuales, por ejemplo, esto de las campañas misioneras que hay con campañas médicas y todo ello. eh, yo honestamente, yo soy de los que pensarían, hermanos, si vamos a hacer una campaña médica, simplemente hagámoslo con el propósito de que se beneficie las personas, que vean que tenemos ese interés de que se beneficie. Y que sí, prediquemos el evangelio, pero no tenemos nosotros que prestarnos a jugarretas con él. ¿A qué me refiero? Muy bien. Muchas veces hay campañas así y usted va hacia quien, vamos a poner campaña de lentes, campaña de, ¿no? Que a mi esposa también han invitado, pero ella tiene cuidado con ella. Entonces va primero a lo que llamamos el oculista. Le miden, ¿no? Las vistas, ¿no? Usted necesita lentes. ¿Ok? Y por lo general se va a lugares donde hay bastante pobreza, ¿no? Entonces usted necesita lentes. ¿Ok? Usted tiene que ir hacia, ¿no?, la otra persona para que le den los lentes. Pero entre la primera persona, el oculista, y la persona de los lentes, ponen al predicador. ¿Sí? Y el predicador le dice, tú necesitas hacer esto, tú necesitas pedir perdón a Dios de tus pecados y aceptar a Jesús. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Ojalá que algunos sí estén dispuestos, ojalá que algunos sí tengan la mirada en Dios en ese momento. Pero otros, y diría yo muchos o quizás la mayoría, más están con la mirada en los lentes. O sea que si no digo esto, quizás ya no me den los lentes. Si me dejo entender. ¿Sí? Entonces muchos repiten, simplemente repiten. Y después ya cuando se van aquellos que vinieron, entonces van dando reporte que hemos salvado bastante gente, ¿no? Muchas personas. Sí, pero los que se quedan no necesariamente van a la iglesia, no tienen interés siquiera de ir a la iglesia. ¿Sí? Así que también se dan esas cosas. Y algunos hasta bautizan en situaciones. Así que no comercialicemos con el mensaje del Evangelio, simplemente nosotros, hermanos, vivamos el Evangelio, prediquemos el Evangelio y glorifiquemos al Dios del Evangelio. El Señor nos va a guiar, nos va a ayudar para nosotros ser instrumentos para otros. ¿Eh? Hoy día nada más les cuento, ¿sí? Llegué a un lugar a comprar algo tipo ambulatorio así, y una señora estaba en la puerta del negocio y estaba con un celular en la mano. Yo estaba en la bicicleta y me detengo y escucho a la señora que se estaba peleando en el teléfono. Ya después me dijo que era su ex esposo, ¿no? Y con mieles y ajos, ¿no? Y pum, le colgó, ella le colgó. Y en la siguiente mirada que ella vio, el siguiente rostro era el mío. Yo estaba, uy, ¿y ahora qué me parecía esta señora? y, y le dije,
si podría hacerle una pregunta. Sí, me dice, sino que este sinvergüenza que solamente cree que dar el diario nada más ya es suficiente, pero mi hijo necesita ir al médico y o sea, ok. Pero así entre una y otra conversación o palabra dio la oportunidad de brindarle un folleto que justo tenía ahí, ¿no? Un folleto de salvación. Yo no léalo, le dije. Me dijo, no, yo sí leo esto. Y bueno, quizás en otra oportunidad que pase por acá le hago una invitación a la iglesia, ¿no? Donde congregamos. Hermanos, es así de sencillo muchas veces. Es así de sencillo muchas veces, pero nosotros estamos tan ocupados en lo nuestro, ¿verdad? Que pensamos que no, Dios no me quiere usar. Claro que no quiere usar. Claro que nos quiere utilizar a todos. ¿Sí? Entendamos eso. Así que dispongámonos a Dios para ello. Les propongo algo. Sí, necesito ponerme en contacto con la hermana Melinda en razón a los problemas que se está teniendo en cuanto a sus vuelos. Así que comprenderían si esta noche cortamos el estudio un poquito más temprano. Si gustan, les devuelvo su dinero por la lección de hoy día. Así no hay problema. Ah, pero sí, la hermana sigue en el aeropuerto, está tratando de ver cómo llegar a Lima y la situación se está tornando un poquito complicada porque el vuelo de Lima sale a la medianoche y ya está difícil que que pueda conseguir un vuelo. Así que vamos a ver qué otra cosa se puede hacer. Así que por favor, su comprensión y sus oraciones. En realidad la hermana Miriam está bastante tranquila, creo que más tranquila que yo, porque yo estaba, ¿por cómo van a hacer eso? Sin embargo, obviamente uno cuando programa algo quisiera que todas las cosas vayan conforme uno lo ha programado, ¿no? Y sobre todo si has tenido que pagar y todo. Así que sus oraciones por ella y la familia también, ¿no? Tengo que ir a recogerla. ¿No? Bien, ¿alguna petición en estos momentos?